Mes chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. 9 de la mañana y 9 minutos en este miércoles 3 de junio. Empezamos este espacio central de Mañanas de Radio con música que viene del continente, desde donde se dice que partió la humanidad, ¿no? La humanidad salió del África y ahí se repartió por lo que hoy es el planeta. Estábamos todos juntos. Exactamente, estábamos todos juntos ahí. Abdoulaye Traoré estábamos escuchando en una canción dedicada a Tomás Sankara, ese líder revolucionario de Burkina Faso. Que ahí se escuchaba la voz de Sankara en esa canción, y estamos recibiendo, ustedes ya lo escuchaban, a Fernando Vázquez de la dirección del 26 de marzo, responsable también del área de formación, con muchos años también el trabajo de las relaciones internacionales del 26. No vamos a hablar de la camioneta de Orsi y todas esas cosas, elegimos hablar de otros procesos interesantes de los que se habla menos y que debemos conocer en el continente africano. Y así que le estamos dando la bienvenida a Fernando una mañana más. ¿Cómo anda, Muchas Fernando? gracias. Buen día. Un placer de estar nuevamente con ustedes y con la audiencia. Le vamos a pedir a Martina, que la vamos a estar convocando durante esta charla también, a los que puedan ir siguiendo también a nuestro canal en YouTube algunas imágenes que ayudan a acompañar este diálogo con Fernando. Primero, el mapa, ubicarnos geográficamente de zonas de las que vamos a estar hablando, Fernando, además de un continente que tiene mucha diversidad, ¿verdad? Y de la que se podría hablar de distintas regiones. Ahí hay como una gran franja, para los que están viendo, que es esta zona que se conoce como el Sahel o el Sahel, que quiere decir orilla en árabe, y que es un poco lo que divide la zona del norte de África, la zona sahariana, ¿no? La zona donde está el desierto del Sahara, del sur, con otras características, ¿no? Pero esta región, y particularmente algunos de esos países que vamos a hacer referencia, Fernando, tienen una historia en común desde lo colonial, ¿verdad? Y desde características, que una zona árida también, donde es todo un desafío la producción de alimentos para su gente. En fin, hay mucho y de procesos muy interesantes que se están dando en este tiempo y de los que se habla muy poco. Se habla muy poco de África, o se conoce muy poco, ¿no? En general de África, pero de estos procesos en particular también, ¿no? Sí, bueno, un placer estar conversando sobre estas cosas. Lo primero que quiero decir, para que nadie se confunda, es que yo no soy un especialista en estos temas. Los hemos vivido de distinta forma, porque hay muchos uruguayos que anduvieron por África, ¿no? En los últimos 40 años, por lo menos, capaz que antes también 50. Y bueno, algunas cosas se conocen por ahí, otras por a través de la información, otras estudiando un poco, leyendo. Entonces, dicho esto, siempre fue una preocupación del 26 la lucha de liberación nacional, antiimperialista, y donde una de sus formas es la lucha anticolonial, ¿verdad? Uh-huh. O neocolonial, por más que no sé, hay gente que dice que no hay más colonial, entonces bueno, no, pero no me voy a meter hoy en ese libro. Entonces, África fue hasta hoy, se puede decir, un país, un continente donde vaya, si las principales potencias europeas, ¿no?,
tomaron posesión de esos países. Desde los tiempos de la esclavitud, podríamos decir, cuando se esclavizó a la población negra y se la transformó en fuerza de trabajo para las plantaciones en América fundamentalmente y para otras partes del mundo también, no solo para tareas domésticas. Eso fue un gran debe que tiene la humanidad, yo creo, con África. Y también, yendo a lo que nos llama hoy, eso tuvo un desarrollo importante, ¿no?, en las luchas que abarcaron también América, inclusive en nuestro país. Hay que recordar que el ejército artiguista, cuando se retira, pero ya de antes tenía un escuadrón que era de negros, no libertos porque no se había abolido formalmente la esclavitud, pero fueron los que combatieron, ellos y los indios. Entonces, hay un tema que, en el tema africano, que va surgiendo, que toma mucha fuerza, por decirlo de alguna, más que surgir, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Por varios factores, ¿verdad? Primero por lo que fue la derrota del nazismo, el nazifascismo, ¿verdad? Y por la crisis impresionante de los países capitalistas desarrollados que se expresaba en las colonias, no solo africanas, sino en todo el sistema colonial. Por ejemplo, ustedes nos llamaban por el tema de Burkina Faso, Taoré, que es un país tradicionalmente colonia francesa, ¿no? Por más que a los franceses no les gusta que le digan a los círculos dominantes que son colonias, pues ellos le llaman territorios de ultramar. Sí. Pero lo mismo pasaba a otro nivel con Haití, que hemos hablado mucho. Exacto. También. Y con otras partes del mundo, porque si vos mirás, el tema Vietnam fue colonia. Todo Indochina, no solo Vietnam, porque era Laos, Camboya, habla francesa, ¿no? Que eso después tuvo otro desarrollo por allá por los 20 hasta el 50 del siglo pasado. Pero digo, hay un gran relacionamiento en la lucha anticolonial, en la comprensión de este problema como expresión también de la etapa imperialista del capital, esa fase superior que tanto se habla, ¿no? Y donde África ha sido un lugar de control, de agresión, y de impedir su desarrollo y desarrollándolo a partir de técnicas básicamente extractivistas, ¿verdad? De control de sus materias primas, de su comercio, y donde a veces hay liberación en relación a las colonias, pero esos vínculos coloniales no se rompen de un día para el otro, ¿verdad? O con lo que es el sistema mundial del capitalismo. Y yo creo que eso de alguna manera... Yo antes de entrar en el tema de Burkina Faso voy a decir 2 o 3 cosas más nomás. Lo primero, hay que recordar África, ¿no? Sudáfrica, voy a decir la de Mandela para abreviar, ¿verdad? Pero en realidad el ANC surge a principios del siglo pasado. El Congreso Nacional Africano. Ahí está. En la lucha contra el colonialismo inglés, pero sobre todo los Boers, los africanos, que eran neerlandeses, alemanes, hay una mezcla ahí, repartos coloniales. Era la inmensa minoría del país, ¿no? Claro. Y controlaban. No solo Sudáfrica, que es un lugar inmensamente rico, sino también Namibia, que también se habla poco, ¿verdad? Y que ahí hubo, lo tenemos enfrente, yo digo, está más cerca que Europa, ¿no?
Exacto. Si nos ponemos a mirar, a hacer un poquito de geografía y de aritmética, la única razón es geopolítica, ¿no? Pero bueno, y después un poquito más arriba está Angola, otro lugar que tuvo mucha trascendencia, colonia portuguesa. Digo, había 3 grandes colonias, lugares de colonia portuguesa. Uno fue Angola, Mozambique y este cuadro que vamos a conocer, este país que vamos a conocer ahora, que es por el fútbol, ¿cómo es que se llama? Cabo Verde. Cabo Verde. Guinea-Bissau y Cabo Verde. Creo que ahora se han dividido vuelta. Pero antes era una sola, porque eran las 2 colonias, y cuando se da el proceso de liberación, ahí hubo otro grande, porque ahora se habla de Ankara en relación a Francia, pero hubo de la lucha anticolonial, que fue este hombre Amílcar Cabral. Sí, exacto. ¿Verdad? Entonces, también asesinado, ¿no? Hay que decir las cosas con su nombre. Hay así un largo historial como de Ankara fue asesinado, como este otro hombre, el del Congo, ¿verdad? Patricio Lumumba. En los 60, ¿verdad? Otro, por las tropas, los paracaidistas belgas. El Che habla de ese fenómeno. Entonces, el Che que fue a pelear al Congo, ¿no? Exacto. Y después, para nombrar otro, Zamora Mayer, se le cayó un avión, no se sabe cómo. Hay gente que se lo atribuye a Sudáfrica en ese momento. Entonces, ha habido una lucha impresionante, ¿no? Y si vamos hacia la África, que no es estrictamente negra, más mediterránea, más de influencia musulmana, más árabe, por lo menos, no sé, es otro el panorama. Pero también las luchas coloniales han estado allí. Bueno, Argelia es otro de los casos de Francia, ¿verdad? En los 50, 60, es de los países que se libera del colonialismo francés. Y hoy es uno de los principales países con más desarrollo económico de África, ¿no? Hay 3 o 4 y Argelia está entre los primeros. Algunos se lo atribuyen al hidrocarburo, pero es porque hubo una independencia, si no sería para otros países, ¿no? Pero digo, ha habido toda una reconfiguración, ¿verdad?, de países, resultado de las luchas coloniales, ¿verdad? Pero se puede decir que todas las potencias han estado allí, igual que en América, ¿eh? Porque en América tuvieron los ingleses, los portugueses, los franceses, los españoles, los neerlandeses, los de España, claro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hubo una gran disputa mundial por el predominio de cada uno tenía su estilo de acuerdo a las posibilidades que tenían de desarrollo también, ¿no? Pero bueno, pero África ha sido parte de un escenario fundamental, ¿verdad? Donde ha habido grandes masacres y donde el componente principal, no solo riquezas humanas de mano de obra, que es decir bastante, porque ahí lo que se llevaron, lo que hicieron fue tremendo las potencias europeas, ¿no? Todas, ¿verdad? Entonces, el otro tema son los recursos propiamente extractivos, digamos, ¿no? Sí. En petróleo, en diamantes, para nombrar en oro, en fosfato, en cosas, en agua, en biodiversidad, ¿verdad? Entonces está ante. Y por otro lado, un país, ¿verdad? Un continente que está sumido en el atraso, en las masas estoy hablando, ¿no? Cultural y económico, quizá de los más grandes del planeta. No quiero hacer comparaciones, pero hay hambre, hay enfermedades de las que quiera, ¿verdad?, que no pueden resolverse, que las vemos todos los días, ¿verdad? Empezó el SIDA, el ébola, la malaria, ya que hay de todo. Cada vez que va uno para allá y quedarse como 20 vacunas, hasta los soldados, mirá. Sí, los que están en el Congo. Que ese es otro tema también. Pero digo, África ha sido escenario de un conflicto permanente y donde algunas potencias europeas quieren limpiarse
la imagen. Claro. Porque vos ves, a veces le devuelven 3 floreros y 4 cositas. El otro día yo miraba a los alemanes o algún otro de Europa y hacen acuerdos, como que se dice, culturales, ¿no? Sí, sí. Pero que devuelvan la otra, porque ¿viste? No digo que esté mal eso, pero Sí, no, sí. no, Pero no no es empiecen el por centro. ahí, ¿viste? Porque claro, fue tan violento todo lo que sucedió allí, ¿no? Y ahora se agregan otros problemas que son, podríamos decir, de los últimos años. Uno, los conflictos en Medio Oriente han impactado en África también, ¿no? Toda esta política, toda esta crisis global ha impactado en África. ¿Por qué? Y ha impactado porque está el tema del petróleo, los hidrocarburos, y aparece otro concepto que le llaman tierras raras, pero bueno, sí, son minerales, yo qué sé, imprescindibles para el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación. Del espacio, todo eso, que es tecnología de punta, que la gente, ¿viste? Tierra rara, que me ven con tierra rara, ¿viste? Pero son cosas que están definiendo la política mundial. Entonces, ponemos algunas de las cosas más gruesas. Entonces, el tema de Burkina Faso, lo otro que hay que decir es que hay un gran antecedente que, ¿verdad? Acá parece que, ¿viste? Las revoluciones para alguna gente no existen. ¿Viste? Para los historiadores, yo qué sé, son 4 tiros para arriba, después viene otro, no es así. Y ahí hay una gran trayectoria del movimiento revolucionario. Ahí estuvieron Ankara hace poco. A este hombre que mataron al anterior, a Tauré. Sankara. A Sankara, sí. Sankara, sí. No me salía el nombre. Es poco conocido acá, pero un hombre que influyó mucho, provenientes también de las Fuerzas Armadas. Una cosa que habría que preguntarse más a menudo. Ahí lo estamos viendo, para los ¿verdad? que estén viendo. Porque a veces decimos, no, ¿viste? Hay estereotipos, ¿no? Hoy lo hablábamos contigo, ¿no? Antes de entrar. Hay estereotipos. Ve a alguien que es negro, que es musulmán, o que viene... hasta armados hasta los dientes. Sí, ¿no? sí. Entonces... Estos viven matándose entre ellos, no tienen estabilidad. Ahora, yo quiero recordar cuántos generales hubo en todos los partidos de nuestro país. En Argentina, ¿verdad? Me dirán, son democráticos, todo lo que sí, pero vienen de la... Hay que hacerse esa pregunta también, ¿eh? Hay que hacerse esa pregunta. ¿Y por qué a veces... Sí, por decir, de los más avanzados, Velasco Alvarado, el propio Chávez, ¿no? Torrijos, en Panamá. Inclusive en nuestro país, hermano. Sí, sí. Mirá la izquierda y la derecha y el centro. Entonces, claro. No es que... Entonces, pongo esto arriba de la mesa porque a veces nos corren con estereotipos, claro, ¿verdad? Claro. Y yo creo que en el proceso de la lucha social o económica y de la conformación histórica hay que ver las esencias, ¿verdad? ¿Por qué uno está adentro de una selva y por qué le están haciendo bajan tanque de lo que quiera, se llevan el uranio y la gente mira así parada? Es acá más o menos como las pasteras, yo qué sé, la gente mira, oh, qué desarrollo, pero si estás muerto de hambre. ¿Viste? No estás como en África porque somos otra cosa, ¿viste? Y hay más carnica y otras cosas, ¿viste? Se ha conformado distinto. Pero digo, en África ha pasado eso. Y este hombre que ha llegado ahora ya tiene varios atentados arriba, pero... Bueno, a Sankara lo mataron y lo traicionó uno de sus principales colaboradores, ¿no? Entraron a la oficina y mataron a él y a otros 12 que estaban con él. Saquen la cuenta, cualquier semejanza con la realidad de América Latina, ¿no? Entonces... Porque a veces hablamos de Ecuador, de esto, de Colombia, de Venezuela, de Paraguay, de yo qué sé, todo esto, como si fuéramos, no sé, estuviéramos en el limbo universal, señores. Ahora, Burkina Faso ha
que es el nombre... Antes era el Alto Volta. El Alto Volta. Y Sankara le cambió el nombre, ¿no? Ahí está. Que quiere decir como la tierra de los hombres dignos. Ahí hay está. distintas Sí. traducciones, pero por ahí. Y después lo otro que nosotros no dijimos, ahora que tú lo mencionas, es que África es un país como casi todos, pero multicultural, ¿verdad? No es que los yorubas son igual a los otros. No. Ahí, pasado un río para el otro y hablan distinto. Claro. Igual que en Italia, más o menos. Mirá que hay como 100, 200 dialectos. Sí, así en que... Suiza mismo, dentro de Suiza. Entonces hay distintos desarrollos, ¿verdad? Entonces se ha apelado a veces al localismo. Esa conformación de países ha sido a expensa también de nuevos repartos que surgieron de la Segunda Guerra. Claro. Ha habido grandes brotes de nacionalismo en esos países, ha habido nacionalistas burgueses, marxistas, liberales, fascistas también. Entonces, había luchas sin cuartel en esos países, ¿verdad? Ha habido frentes de liberación, y hay, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a estos temas, te vas encontrando con estos problemas. Esto es así, pero mirás para el otro lado y más o menos parecido. Entonces, yo creo que hay que ubicar estos problemas, porque no están tan lejos como parecen estar de nosotros. Y después decir, son países que, voy a decir 2 cosas más nomás, o 3. Este gobierno expulsó las tropas francesas de larga data en Burkina. El de Ibrahim Traoré. Sí. En Burkina Faso. No permite más la cuestión del uranio, ¿no? Hay uranio en todos esos países. Oro. De todo lo que quiera. No sé si nacionalizó, qué hizo, pero no se puede llevarse las materias primas. Y tercero, han encarado una reforma alimentaria. Ellos no hablan tanto de reforma agraria, hablan de reforma alimentaria, porque se han dedicado a producir, pero para el mercado interno, no dejando entrar los productos de otros países. Exacto. Que eso, bueno, cuando te la dicen así, viste, con toda la cantinela que hay por estos lados, que hay que traer de aquí, hay libre comercio, que un día una hamburguesa, el otro día el otro día no sabe ni lo que está comiendo cuando quiere acordar. Y lo mismo con otras, con bebidas, con frutas. Bueno, esto han definido. Dice, si hay de todo acá. Y además, nosotros tenemos que darle trabajo a nuestra gente. Exacto. Entonces, hay como una... Y después en el tema político hay otras consideraciones que la voy a hacer después, pero digo que surgen de todo esto y que a veces, lo quiero decir, pueden asombrar a más de una persona en nuestro país. Y estoy hablando de todo el espectro político. Sí. Vamos a hacer una pausa, estamos a las 9:31 conversando con Fernando Vázquez a propósito de la actualidad del continente africano. Quedaría para un programa de toda la mañana, como decimos, con tantas cosas, pero intentar unos primeros trazos de actualización de estos procesos que no son noticia cotidiana en el mundo. Yo miraba anoche, Fernando, esto lo hablábamos contigo afuera sobre esto, por ejemplo, con el apoyo de Turquía y de Qatar, Burkina Faso ha construido su primera planta de producción de pastas, de fideos. No tenían una fábrica, que ahora están produciendo 100 toneladas de pasta por día. Imagínense eso en un país. Están haciendo cosas de otra manera. Con colaboración internacional. Hablamos de una región, toda ella esta del Sahel, junto con Mali y con Níger, que bueno, no nos da el tiempo para entrar en todos esos procesos, pero están dándose situaciones comunes donde viven unos 400 millones de personas, ¿no? Pero ya seguimos, y ustedes como siempre nos escriben al 099-326-381 y en el chat del canal.
Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Si estás pensando en una escapadita, cortita, te dejamos este aviso rapidito. Llama al 2711-0711 y asegura cada segundo de tu viaje en minutitos. Asistencia al viajero SWAT. Viajamos contigo con todo. Servicio sujeto a condiciones contractuales del asegurador. Subite a los pedales con la 36. Rifamos una bicicleta reparada por Alex de Médanos Bikes. Solo 300 números a 100 pesitos. Bicicleta Colnago Vintage, de ruta, muy cómoda y liviana. Rodado 28. Pedalea con la 36. Por la verdad y contra la desinformación. Qué guay, dulce, qué guay. Apitoxina purísima. Mejor no hay. Calidad internacional importada de Georgia. No más dolores musculares y reumáticos. Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico. El Queguay, de Luis Córdoba. Pedidos celular 099-761-563. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Nueve y 35, bueno, para tener una idea, Fernando, del tiempo, nos queda a reventar 15 minutos, así que tenemos que resumir, o sea, que ordenarnos un poco en elementos importantes. Hay que hacer una recomendación, Fernando, también, ¿no? Para ver, entre tanta cosa, hay porquería y hay cosas buenas para ver, por ejemplo, en plataformas como YouTube, una recomendación de ver a una uruguaya, ¿verdad? Que sabemos que vos estuviste viendo, que se llama Franca Levin, era docente aquí en nuestro país y está recorriendo sola, no sé si Marcelo la conoce también, el continente africano, sola con su mochila. Tiene el canal, se llama Demente con Mochila, de hecho, si no me equivoco, y es youtuber, digamos, va grabando, ¿no? Haciendo reportajes muy interesantes por donde ya ha recorrido varios países. Está yendo, ahora está, o andaba hace pocos días en Burkina Faso precisamente, y conversó con militantes del proceso que encabeza Ibrahim Traoré, que les recomendamos realmente ver. Hay videos que son cerrados, que hay que suscribirse, pero la mayoría los puede ver todo el mundo. Franca Levin se llama y el canal se llama Demente con Mochila. Hay un elemento en este país que no mencionamos, en la región, Fernando, que juega mucho también, que es la presencia de los yihadistas, ¿no? De organizaciones identificadas con Al-Qaeda y con Estado Islámico, que ya sabemos de dónde surgieron, ¿no? Como parte de qué juego geopolítico surgieron, y que están ocupando parte de esos territorios, de Burkina Faso, de Mali, de Níger, interesadas además por el petróleo, por las riquezas que tienen. O sea que hablamos de estos países, están en guerra contra esos. A su vez, esa presencia yihadista ha sido intentada hacer por los propios que los crearon. Después intentan tener ahí presencia militar bajo el pretexto de combatirlos, ¿no? Y Traoré, gobiernos como el de Traoré, los ha expulsado, diciendo, nos vamos a encargar nosotros mismos de pelear contra ellos, ¿no? Sí. Sí, este es un elemento más, ¿no? Siempre que aparece un proceso independencia, revolucionario, como dicen ellos, auténtico,
aparece la contrarrevolución. Claro. Ponerle el nombre que quiera, ¿viste? Pero vendrán disfrazados de lo que vengan, pero Claro. si querés parar la cosa, entonces el rumbo que se ha tomado en materia de defensa también es muy interesante, ¿no? Porque ahí en muchos países africanos la desestabilización política o militar o cosa ha hecho llamar a las Naciones Unidas. Estos países han optado por otra cosa, Exacto. que es un elemento que hay que poner arriba de la mesa también, ¿verdad? Ujú. Bueno, acá estamos mandando tropas, no sé, ¿viste? Para el Congo, Sí. para Haití, más Haití ahora creo que no, pero digo, las Naciones Unidas han cumplido un papel que muchas veces es de sostenimiento de una política en los hechos anteriores, pues llevan 30, 40 años ahí y van y vienen, pero no, los problemas no se resuelven. Entonces, esta zona, ¿verdad?, que tú nombrabas por el nombre africano, ¿no? Nosotros cuando estudiábamos geografía era como la sabana, le decían antes. Claro, cierto. Sahel. ¿Viste? Vos mirabas las películas antes donde aparecían los leones siempre. Que es una zona como de penillanura predesértica entre la selva y entre las zonas tropicales, pero que es muy rica, ¿no? En agua, en diversidad, en recursos Sí, lo que hablaban, minerales, etc. Y siempre ha estado en disputa, pero es una zona, como está en el mapa ahí, muy bien puesto, que es como un cinturón, ¿verdad? Que va desde el Mar Rojo hasta el Océano Atlántico, ¿no? Y que involucra, no sé, pero deben ser como 10, 12 países. Porque y que hay de todo ahí, ¿verdad? Entonces, vos fíjate, yo voy a nombrar otro país más, por ejemplo, el caso de Etiopía, el caso de Eritrea. Que están en el llamado Cuerno de África. Para el otro lado, sí. Sí. O el caso de Sudán, que acaba de ser dividido, Sí. ¿verdad? Hay guerra ahí adentro. Es uno de los países con más oro y cosas del mundo, según dicen, ¿verdad? Uno de los frentes que hay ahí, yo qué sé, un multimillonario que es de los más ricos del mundo. Ahora, en la otra parte, y digo esto para ver cómo muchas cosas tienen que ver con la cosa. En Eritrea, que es parte de la cosa ahí, en Somalia, perdón, acaba de formarse un pequeño país que se lo dieron a Israel. Vamos a decir las cosas como son. Somalilandia, que no ves, hasta ¿no? el nombre es muy barreta, ¿sí? Muy, medio como, pero yo qué sé, es para poner cohetes y controlar el pasaje para el Mar Negro. Está enfrente de Yemen y arriba de eso Somalia, ante esta injerencia, dijo que iba a defender no iba a dejar pasar a nadie. Entonces, en vez de aclarar, complican, ¿viste? Es como el discurso de Orsi, en vez de aclarar, complican, ¿viste? Entonces, en algunos temas, ¿viste? Son tan delicadas las relaciones, porque hay guerras, porque hay intereses de los grandes monopolios. No estamos hablando del que se lleva una plantita, o el que se lleva a veces, que está mal, ¿viste? Un monito o cosas para la casa. Pero claro. Ahora, Fernando, ¿cómo? Acá se llevan barcos, avión entero, claro. No queda un elefante. Cuando quería acordar no hay nada, ¿viste? Y ya se habían llevado la gente antes. Entonces, hay ahí también. El colonialismo no es que es extractivista, ha exterminado y ha impedido la posibilidad del desarrollo de los pueblos, ¿verdad? Inclusive hasta desde el punto de vista capitalista estoy hablando, porque lo que se desarrollan son pequeñas élites de las ciudades con alta capacidad de consumo, y si no, miren para Haití. Es lo más, mirá la parte norte de Haití, están todos llenos de supermillonarios. Entonces,
que esa es otra de las particularidades. Estoy medio pasado, no. De las particularidades de la democracia. Porque acá hay como un sentimiento religioso hacia la democracia, ¿no? Pero la democracia es histórica, por más que haya gente que haya dejado la vida. También hay gente que ha dejado la vida por el socialismo, por el comunismo, por los blancos, por el artiguismo, ¿verdad? Y aclaro que Artigas no luchaba por la democracia, no le hagan decir cosas que no hizo. Repartió la tierra, quiso un tipo de comercio distinto, quiso juntar a todas las provincias y no lo llevaron ni los ingleses ni las oligarquías nativas. Entonces, muchas de estas cosas están presentes en África. No quieren que esos países se independicen. Entonces, esta gente ha dicho cosas que, yo lo decía, pueden sorprender. Porque cuando Traoré y otros dirigentes dicen, no, acá le pregunta si van a hacer elecciones. Sí. No le han preguntado a nadie si van a hacer elecciones en cientos de años. Entonces, ¿viste? Llega uno que está nacionalizando la tierra, que hizo esto, claro, que le está dando de comer a la gente, que viene... ¿Y usted cuándo va a hacer elecciones? Y yo qué sé. No le dice así, les explica, dice, acá estamos hablando de revolución y la democracia puede estar al final del camino. Y le dice otra cosa, dice, no hay ninguna democracia de las que nos traen para África, porque no son de ellos también, que se haya desarrollado sin una revolución previa. Que el punto de partida fue una revolución. Entonces, pone de ejemplo Estados Unidos, la propia Francia. Y Francia, pone la dos más grande. Después, y si seguí, ¿viste? Entonces yo le recomendaría a los compañeros o a los amigos, ¿verdad? O a la gente que es de izquierda, sobre todo la que dice que es de izquierda y se llena la boca con que son progresistas y no sé, y ven a un tipo que está peleando, porque hay que ver lo que son esos países. Claro. Traoré tiene 35 o 34, no me acuerdo bien. Ahí, ¿no? Sí. Anda por ahí. O sea, son países muy jóvenes, señores. Y acá somos gerontocráticos. En todo el Sahel, en toda esta zona estamos hablando que dijimos... Hay que ver por qué. Unos 400 millones de habitantes, Fernando. Cerca del 65% de esa región tiene menos de 25 años. Fíjense qué dato. ¿Y qué querés? ¿Que vaya a Sanguinetti a aplicarle lo que es la democracia? Imposible, ¿no? O Mujica en su momento. Claro. Imposible. Que se ocupen de las cosas de acá. Y hay un dato interesante que hay que tomar, es que, y ahí estamos viendo imágenes de unas movilizaciones, Traoré ha habido varios intentos de asesinarlo, de atentados contra él y amenazas de golpe de Estado que se diluyeron porque la gente salió a la calle, han rodeado y han tenido que proteger la embajada de Francia, por ejemplo, en su momento, porque la gente ha salido a defender. Ahí tenés, si querés discutir de democracia, de apoyo popular, una señal, ¿no? Sí. Acá hay otro elemento que para razonar estos problemas, ¿no? Que yo creo que es importante, que son países, o sea, estamos hablando del caso francés por esto, ¿no? Pero podríamos involucrar a casi todos los países europeos, menos algunos que no tienen colonia, pero hasta Italia tiene colonia, claro, ¿no? Tuvo ahí en... Bueno, Libia, justo ahora que hay lío con los detenidos de la flotilla. Ahora, son zonas del mundo que han sido muy disputadas desde tiempo de Cristo, de los romanos, antes, yo qué sé. Entonces, ¿por qué? Porque había desarrollo económico, comercio, todo el mundo tenía imperios, cosas, religiones distintas. Entonces, en el caso de Francia, hay que recordar, Francia estuvo la guerra Indochina
arranca eran colonias francesas, creo que lo dijimos ya. Sí, sí. Si mirá Haití, otro tanto. Si mirá Argelia, otro tanto. ¿Y qué estaban para explicar lo que era le salió bastante mal? Porque una cosa que me digan, somos demócratas en nuestro país, pero lo que exportaban no era la democracia. Eran tropas especiales para los controles de dominio de la población y de las colonias, ¿verdad? Y lo mismo pasó con los portugueses, por ejemplo, porque podemos hablar de... Acá ha habido uruguayos que han estado en Angola, por más que nadie dice nada, pero todo el mundo lo sabe, ¿verdad? O en otros países, desde antes que existiera inclusive estos procesos de liberación. Fernando, nos quedan 2 minutos. Marcelo, había algunos mensajes, ¿no?, que podemos rápidamente actualizar de los que llegaron al WhatsApp. Yo, mientras Marcelo encuentra eso, te voy leyendo algunos del chat. Dice Richard desde Tacuarembó: buenos días, hoy con un invitado de lujo, un saludo a Fernando. Edinson dice: ayer me desasné de algo que no sabía, la imponente campaña cubana en Angola que derivó en la independencia de Namibia, la liberación de Mandela, la caída del apartheid sudafricano. Saludo a Fernando. Richard dice: muy buena la entrevista, vamos arriba equipo y Fernando. Valerio, que dice: muy bueno hablar de África, clarísimo, explicado también, gracias y que se repita. Maite desde Buenos Aires dice: un lujo Fernando, gracias. Edinson agrega: los somalíes ya tienen antecedentes de paliciar a las tropas de elite yanquis, los Delta Seals, etcétera, ya por 1993, entonces que se cuiden los sionistas porque enfrente también están los hutíes. Bueno, también escribe Juan Carlos, dice: a Sankara le decían el Che africano. Sí. Héctor dice: hola, buen día, ¿cómo están? Un saludo a Fernando Tanja Vázquez, venceremos, dice Héctor. Pablo, que nos manda información, dice: bueno, hoy 95 años cumple Raúl Castro Ruz, nos está informando en un extenso mensaje, nos manda Pablo. Nubel dice: saludos a Fernando, lo estoy escuchando. Gerardo y Alicia: parte del Sahel echaron a la OTAN, franchutes y terroristas gracias a las diplomacias y seguridades rusas y chinas. Un gran y fraternal saludo a Fernando y demás compañeros, dice Gerardo y Alicia, y también hay algunos mensajes más. Lo que quieras decir para el cierre, Fernando. Una cosa que nosotros obviamos, porque hoy íbamos a hablar del tema Burkina y algunos elementos así globales, pero en los últimos 40 años o más, es imposible no tener en cuenta lo que fue Cuba en relación a África, ¿no? Que ese es el otro gran elemento que hoy se oculta desde acá. Desde otro lado no me voy a meter porque ya bastantes líos tenemos, ¿verdad? Pero digo, desde acá, ¿verdad? Porque Cuba estuvo en Angola, fueron con las tropas, pero fue a pedido. Claro. No, fueron los angolanos, fue el gobierno de Angola, Agostinho Neto, el que le pide la defensa. Cuando las tropas sudafricanas, Mandela todavía no estaba preso, estaban a menos de 100 kilómetros de Luanda. Exacto, de la capital. No hablamos de eso, pero esa fue otra epopeya, ¿verdad? Y otro momento, un momento histórico muy especial, estamos hablando de la década de los 70 allí, donde la parte se resquebrajaba, tenía muchos problemas, pero a su vez las tropas cubanas que hoy quiere invadir, no sé si quiere entrar, pero bueno, nunca se sabe. Amenaza por lo menos. Amenaza gravemente y están bloqueados, etcétera, ese país. Sobre el que reclamamos una gran solidaridad y levantar esas firmas que tanto se están llevando adelante los compañeros. Las tropas cubanas detuvieron a lo que era más al ejército más potente en esa zona. Exacto. Es más, con armas nucleares que se las había proporcionado Israel. Eso tampoco lo dicen los sionistas hoy, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando en este mundo? Y no es que no sirva nada, no,
es para ver lo que es el imperialismo, señores, porque si no, no entendemos nada nunca, ¿verdad? Bien. ¿Verdad? No es que nada sirve para nada, no, los pueblos ahí pararon, ¿verdad? Que después, pero los pararon, ¿qué quiere? Construir el socialismo con países arrasados, porque esa es otra también, lo que dejaron los portugueses ahí, en Angola, en Mozambique, y esto lo hemos recibido también de primera mano, no lo contó, no lo contaron, sí, gente que estaba ahí. Claro. Entonces, no tenemos más tiempo, Fernando, pero muchas gracias, la tenemos que seguir porque hay que conocer más de estos procesos. Vos lo que decías, lo de la alimentación, cómo han desechado apelar al Fondo Monetario, al Banco Mundial, ese tipo de cosas. Están haciendo un banco de esa región y después vendrán todos los que miran con lupa y dirán, bueno, esto, a ver cuánto de marxista-leninista tiene esto o no, qué pasa con la presencia de Rusia, de China, pero hay que seguirlo, este tema, ¿no? ¿Cómo no? Gracias, Fernando, por haber estado esta mañana. Gracias a ustedes. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre.